Viernes 3 de marzo. Con ustedes el profesor Ramón Romero, invitándote a estudiar. Abre tu Biblia. Cuando la Biblia es abierta, inmediatamente sale luz de ella. Le voy a decir la verdad, lo que me ha pasado a mí con este libro. Esta es mi Biblia de estudio. Esta. Cuando yo oro al Señor para que me dé luz, entendimiento, y termino la oración, hay ocasiones, óigalo bien, hay ocasiones cuando yo abro la Biblia y veo que sale luz de ella. Y cuando me pongo a estudiar, en ocasiones, no siempre, y cuando me pongo a estudiar en ella, hay veces que tengo mis ojos sienten como que hay una refulgencia en las páginas sagradas de su contenido, que a veces yo tengo que quitar la cara de tanta luz que sale, que emana de ella. Y mientras yo estoy comiendo luz, que es la palabra de Dios, que es lámpara es a mis pies tu palabra, Salmo 119, versículo 105, cuando yo estoy estudiando la Biblia, que es la luz, inmediatamente yo poco a poco me estoy convirtiendo en luz. Porque hay un principio en física que dice: todo objeto que viaja a la velocidad de la luz se convierte en luz. Porque para viajar a la velocidad de la luz, que son 300,000 kilómetros por segundo, hay que ser luz. Y ese es el propósito de la Biblia: convertirnos en luces del Señor en un planeta en tinieblas por el pecado. Texto para rememorizar, dice: y les dijo, cuidado, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Lucas 12:15. Padre, ayúdanos a nunca aferrarnos a lo que hay en este planeta. Todo es transitorio y tú lo pones en nuestras manos para que desarrollemos en nosotros el carácter de Cristo como Él lo desarrolló cuando estuvo aquí en la tierra. Que Él sea nuestro ejemplo en todo, para así evitar la codicia, en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy viernes, el repaso de la lección número 9. Oiga, ¿cuál fue el pecado que cometió Lucifer? El pecado del orgullo. ¿Qué es orgullo? Vivir una vida sin tomar en cuenta a Dios. Es decir, hacer lo que me da mi gana. Eso es orgullo. El orgullo tiene varias hijas. Las varias hijas son, o mejor dicho, varios hijos. Los hijos de Satanás son lo contrario a los 10 mandamientos. Él tiene 10 hijos. Y uno de sus hijos es la codicia. Es el apetito desordenado por adquirir las riquezas. Desordenado. No racional, sino desordenada. Febril. Y he dicho en esta semana que la codicia está en último lugar porque es el producto, el derivado de la violación del primer mandamiento, que dice: no tendrás dioses ajenos u otro Dios delante de mí. Cuando tú dejas de amar a Dios o de obedecer a Dios, automáticamente tú vas a obedecer a tu propia vida. Y al obedecer lo que te dé tu gana, sin darte cuenta, está obedeciendo a Satanás, porque precisamente él mismo se obedeció a sí mismo y creó el culto a la personalidad, que es la egolatría. Y él quería, como dice Isaías 14, dice: sobre las alturas subiré y seré semejante al Altísimo. ¿En qué? ¿En carácter? No. Porque él quería el puesto de Dios, no ser como Dios, sino ser Dios sin tomar en cuenta a Dios. Y como él codició eso,
Como él codició eso, entonces el mismo pecado lo saca de la presencia de Dios. El mismo pecado lo saca de la presencia de Dios. Porque él tiene que reconocer una cosa, Dios es luz. Todo lo creado pervive o sobrevive simplemente por el amor de Dios. Porque Dios es fuego consumidor. Pero antes Él es amor. Dios es amor, pero también fuego consumidor. Cuando la guerra llegó al clímax, entonces el mismo Dios en su refluencia divina repele para siempre a Lucifer de su estancia 24 horas al día en el cielo. Fue expulsado. Solamente se le permitía entrar a representarnos cuando el hombre pecó. Y era en los concilios que Dios hace ocasionalmente en el universo con todos los jefes de planetas, que son los ángeles, según el Espíritu de profecía. Así que el pecado original viene de Satanás. Y cuando Adán cayó, fue tentado porque le creyó más a Lucifer que a la palabra de Dios. Dios le dijo, si tocas de este árbol vas a morir. Pero Eva no le creyó y codició. Ahí está. La codicia comienza en el Edén, en el planeta, y en el cielo en Lucifer. Y transmite en forma generacional ese instinto de pecado en toda la raza humana. Es como el SIDA, que el SIDA es contagioso. Y un padre le remite su pasivo a su hijo, y el hijo a su hijo, y así va contagiando a toda la generación. Porque en otras ocasiones yo he dicho que la peor droga de todas es la droga del pecado, que te hace sentir bien estando tú irrevisiblemente listo para ser destruido por Dios. El camino a Cristo, página 43, leímos una cita que dice: la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. El rendirse a sí mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha. Mas para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. Por eso es que la tentación viene del enemigo, de Satanás. Pero la decisión es mía. Dios no me fuerza. Dios no me obliga ni a matar ni a robar. Soy yo quien decido cometer esos delitos de la ley. No es como dice que el hombre es un ser bueno. No, señor. Él dice la Biblia en Romanos que no hay bueno ni aún uno. Nadie es bueno. Cuando el joven rico le dijo a Jesús: maestro bueno, ¿qué bien yo haré para conseguir la vida eterna? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Por qué tú me llamas bueno? Si tú quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y cuando dijo los mandamientos, no se refería a la ley ritual, se refería a la ley moral, porque Jesús dijo: no matarás, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo. Y si alguna cosa resumida es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estas dos cosas dependen la ley y los profetas, amando a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Así le dijo Dios al joven teólogo. Y Dios, al contestarle, el hombre se fue triste porque tenía un solo pecado en su vida: el pecado de la codicia. Y cuando tenemos un pecado acariciado, eso obnubila la mente y nos hace transgresores de los 10 mandamientos. Hay una cita del Espíritu de Profecía que quiero leerla hoy, sumamente importante. Está en el libro Patriarcas y Profetas, página 530. Dice la sierva de Dios: el pecado mortal que condujo a Acán a la ruina
tuvo su origen en la codicia, que es entre todos los pecados el más común y el que se considera con más liviandad. A nadie en la iglesia lo borra por codicioso. A nadie. Mientras que otros pecados se averiguan y se castigan, cuán raro es que se censure si quiere la violación del 10º mandamiento que dice: no codiciarás. La historia de acá nos enseña la enormidad de ese pecado y cuáles son sus terribles consecuencias. Y aquí dice ella: la codicia es un mal que se desarrolla gradualmente, es decir, poco a poco. Acán albergó avaricia en su corazón hasta que ella se hizo hábito en él y le ató con cadenas casi imposibles de romper. Oiga, todo lo que usted tiene no se lo va a llevar. Si usted no se va a llevar, entonces no luche por eso. Ocúpese de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa eso? Tú buscar de Dios en su palabra, en oración. Dice aquí: aunque fomentaba este mal, Acán le habría horrorizado el pensamiento de que pudiera acarrear un desastre para Israel. Pero el pecado embotó su percepción y cuando le sobrevino la tentación, cayó fácilmente. Ahora ella dice ahí, pregunta: ¿no se cometen aún pecados semejantes a este? Y frente a advertencias tan solemnes y explícitas como las dirigidas a los israelitas. Entonces dice: se nos prohíbe tan expresamente albergar la codicia como se le prohibió a Acán que tomara despojos en Jericó. Dios declara que la codicia o avaricia es idolatría. Hay gente que aman tanto el dinero que no quieren devolver a Dios completo el diezmo. Es mucho dinero. Y se queda con el Señor y el Señor no bendice sus bienes por mucho tiempo. Dice aquí: se los amonesta, mirad y guardaos de toda avaricia. Lucas 12:15. Entonces ella dice: tenemos ante nosotros, ella menciona 4 personas que estudiamos en esta semana. Ella dice: tenemos ante nosotros la terrible suerte que corrieron Acán, codició lo que era de Dios y se robó lo que era de Dios y le costó la vida. Judas valoró tanto a Dios que lo vendió por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. Ananías y Zafira, 2 esposos que engañaron a Dios y Dios, el engaño, le produjo la muerte por infarto al miocardio. Y aún antes de estos casos tenemos el de Lucifer. ¿Ves? El 5.º personaje que estudiamos esta semana: Acán, Judas, Ananías, Zafira y Lucifer. Aquel hijo de la mañana que, codiciando una posición más elevada, perdió para siempre el resplandor y la felicidad del cielo. Y sin embargo, a pesar de todas estas advertencias, la codicia reina por todas partes. Todo hermano quiere ser rico. La Biblia dice que no sea rico. Se ha comprobado históricamente, cada vez que Dios le da dinero al pueblo de Dios, se aparta de él, porque hace de su dinero su Dios, el mamón, el Dios de las riquezas. Amigo, en el hogar cristiano para 365 hay 2 líneas que rezan así: todos los que llevan el nombre de Cristo necesitan velar. Se vela con esto, orar, se ora con esto, y guardar las avenidas del alma. ¿Cuáles son? 5. Los 5 sentidos son las avenidas del alma. ¿Cuáles son los 5 sentidos? Ver, oír, tocar, palpar, hablar. Porque Satanás está obrando para corromper y destruir si se le concede la mínima ventaja. El hogar cristiano, página 365.
Hermanos, hay que pedirle a Dios, ayúdame a no aferrarme a nada de este mundo, porque nada hemos traído a este mundo y por tanto nada nos vamos a llevar. Así que estemos contentos con esto, dice el apóstol Pablo. Contento en el sentido no de ser una persona conformista, sino que no permitamos que estas cosas, como dice él en 1 Timoteo capítulo 6, dice versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo comida y vestido, seamos contentos con esto. Es decir, anhelar más de lo que es esencial engendra un espíritu de descontento y celo por rivalizar con otros y nunca está satisfecho. Joya o Testimonios, tomo 1, páginas 244 hasta 249. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias locas y dañinas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Porque la filarguiría, que se traduce como amor al dinero, que la mejor traducción es poner la palabra avaricia, porque a todo el mundo le gusta el dinero, pero amar al dinero es el verbo filarguiría, que significa avaricia o codicia. Es la raíz de todos los males. ¿Por qué dice la raíz de todos los males? Porque eso fue la raíz que hizo caer a Lucifer por codiciar el trono de Dios. Eva cayó por codiciar el fruto prohibido. Adán cayó porque codició y comió consciente el fruto y escuchó a Eva en vez de escuchar la palabra de Dios. Porque el amor al dinero o la avaricia es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos, ¿cuáles son esos algunos? Acán. ¿Quién más? Ananías. Zafiras. ¿Quién más? Hermanos, estos personajes hay que tomarlos muy en cuenta. Dios quiere que seamos felices, que vivamos vidas victoriosas. Estos personajes que he mencionado son Ananías, Zafira, Judas, Acán y Lucifer. 5 personajes que nos han dicho cuán terrible es codiciar. Por eso ninguno de ellos entrará al reino de los cielos. Fueron expulsados para nunca más estar en él. Hermanos, hemos llegado al final de este estudio. Para mañana, sábado, vendremos con la lección número 10 que intitula La devolución. Lección número 10 para mañana, la devolución, la introducción. Dios nos bendiga y nos ayude a pasar un feliz día con Dios. Y en la puesta del sol, la santidad del sábado. Dios continúe con nosotros.